enfermedad, ahora sí lo digo bien. Miren qué lindos graph que tenemos, eso no lo pude decir al inicio del programa. Mérito de la gente de contenidos de la radio, miren qué hermoso ha quedado con el nuevo logo del programa, así que bueno, muchas gracias. Y bueno, como anuncié al inicio del programa, vamos a hablar sobre realmente un planazo, creo yo, para las vacaciones. Y es esta propuesta que llega desde el Museo Histórico Nacional de la exhibición Pasión de Multitudes, que relata precisamente la historia del fútbol en nuestro país. Tenemos en comunicación a Ana Laura Montani, ella es investigadora precisamente del museo, ha formado parte del armado de esta exhibición y bueno, nos va a poder contar un poquito de qué trata para quienes están del otro lado. ¿Cómo estás, Ana? Un gusto. Ana está silenciada, me parece. Puede pasar. Sí. Ahí estamos. Es lo que no quería que pasara y pasa. Me pasa todo el tiempo en este programa, no te preocupes. Bienvenida. Para no hablar mientras vos me presentabas y bueno, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todos y todas los que nos estén escuchando. Muchas gracias a vos. Bueno, Ana, en principio que nos puedas contar un poquito sobre cómo surgió esta propuesta, ¿no? de llevar a cabo esta exhibición Pasión de Multitudes. No sé si ya lo tenían en mente previamente al Mundial o bueno, fue algo que se fue cocinando ahí con todo ese ambiente mundialista que tuvimos o que tenemos actualmente. La verdad es que nos vino bárbaro. No fue pensado adrede a medida que iba avanzando la planificación y el armado de la muestra. Bueno, y nos acercábamos a la instancia mundialista, la efervescencia y la emoción fue cada vez mayor de decir, bueno, ojalá que se dé, que coincida, y la verdad que estuvo buenísimo porque coincidió la inauguración de la muestra con que ganamos la tercera Copa del Mundo. Y la verdad es que la alegría es inmensa y suma también toda esta efervescencia futbolística en general para aportar a la muestra. Pero la verdad es que la idea de hacer esta exhibición se viene cocinando desde mucho antes porque realmente es mucho trabajo, una muestra de la magnitud que tiene esta, con la seriedad con la que hemos tratado el tema, implicó un montón de meses de investigación y de trabajo previo y luego el montaje de una muestra que si vienen a ver, van a ver que es realmente grande e importante, son muchas salas con muchos objetos, todo es préstamo en el patrimonio del museo, entonces también son muchos meses de tratativas. Obvio. Con jugadores, jugadoras, árbitros, directores técnicos, clubes, la AFA, toda la burocracia de los préstamos. Después disfrutarlo es un ratito, aunque es una muestra que da para venir muchas veces, pero el trabajo es un montón. Y haber pensado esta muestra tiene que ver con una lógica que viene teniendo el museo en los últimos años con esta gestión, que es, bueno, el Museo Histórico Nacional es el museo más importante de historia en el país, pero hay un montón de público que quizás nunca entra o no lo conoce o no viene porque a veces la historia da un poco de miedo, ¿no? Como que parece una cosa ajena de otros y que es algo al que no le interese muy puntualmente. Y tiene un patrimonio alucinante de miles de objetos muy rico, donde hay, objetos de la época colonial, sobre todo el patrimonio es del siglo XIX, están todos los íconos de la Revolución de Mayo y guerras de independencia, es donde hay objetos personales de Belgrano, de Moreno, de San Martín, está el poncho de San Martín, el falucho, o sea, su sombrero, el sable corvo, tiene joyas. Claro. Pero la idea era poder abrir y democratizar mucho más el museo para un público más masivo que quizás normalmente no se siente interpelado por esta historia, quizás es un poco más dura, más escolar. Y el año pasado, bueno, ahora ya justo estamos, o sea, cambiamos de año. 2022. En el 2021, 2021. Digamos, ya más que el año pasado, hicimos una prueba piloto que fue un éxito total de decir, bueno, a ver, tratemos temas, queremos incorporar historia más reciente, siglo XX, siglo XXI, con temas que sean mucho más populares, que tengan que ver con nuestra historia nacional, pero también con la identidad y que interpelen mucho más a la sociedad presente. Iniciamos con una muestra temporaria, también con préstamos, que fue sobre el rock nacional en los 80. Sí. Y la verdad que estuvo buenísima, nosotros estamos súper felices con el resultado. Vinieron muchas miles de personas que nos contaban que por primera vez venían al museo y descubrieron un lugar en el que se podían divertir, ver cosas entretenidas, aprender y pasarla genial. Diferentes generaciones, con la familia, con la pareja, con amigos.
Y dijimos, bueno, entonces vamos a ir por más, y ahí surgió la idea de esta muestra de Pasión de Multitudes, porque si hay algo popular y multitudinario en Argentina es el fútbol. Y bueno, entonces lentamente se estuvo todo el año trabajando o sea, el 2022, digamos, Qué bueno. trabajando en esta muestra, y se inauguró el 22 al público ahí, con el festejo de la Copa, que los últimos días hubo que tener unas corridas, los últimos 2 días, día y medio, porque previo a la inauguración ganamos la Copa. Claro. Y obviamente por cábala, los futboleros estos lo saben, por cábala no se planificó nada al respecto. No habíamos ganado nada todavía. Pero bueno, así que sí, después se sumaron fotos y audiovisuales, y ya está incorporada también entonces la última Copa. A la muestra, buenísimo. No, pensaba un poco, ¿no?, en esto que vos decías, qué interesante de poder trasladar lo popular y poder interpelar a las personas que por ahí no tienen la frecuencia, ¿no?, de visitar un museo, o las generaciones más jóvenes, y no podía dejar de pensar en la impronta. Vos decías, bueno, el tema de la dirección, ¿no?, del museo, seguramente el equipo de trabajo que está consolidado, pero bueno, no podía dejar de pensar en la impronta de Di Meglio ahí, ¿no? Como director del museo, quienes han tenido la oportunidad de leerlo y demás, él, digamos, tiene un abordaje de la historia desde los sectores populares, ¿no? Entonces me parece muy interesante también que eso se esté pudiendo llevar a cabo y se esté pudiendo plasmar, ¿no?, en el accionar de la dirección del museo. Sí, obviamente, a ver, el trabajo es un trabajo en equipo, Obvio, pero hay sí. cosas que tienen que ver con la cabeza y con la dirección, y acá sí, la impronta de nuestro director, que es Gabriel Di Meglio, es fundamental en esto, como decías vos recién, es decir, él tiene mucha trayectoria en el mundo académico y en la investigación, que tiene que ver con su tema específico, que ha sido trabajar sectores populares, y de ahí en más toda su trayectoria profesional también en la gestión pública ha tenido que ver con democratizar instituciones y espacios como museos públicos, para contar la historia mirada más desde abajo y más accesible a todas, a todos, a todes. Y me parece interesante también, por ejemplo, para este tema puntual, fue también así abordado en otros temas, en otras muestras, incluso en rock, pero en esta que es específicamente sobre historia del fútbol, me parece súper interesante remarcar, que además me parece que es algo que tiene que ver con la impronta que tienen ustedes en general, la perspectiva de género y la presencia femenina, no como un extra o un adorno, sino como algo que atraviesa todo el tema. No como el apartado especial, ¿no?, que muchas veces se hace para quedar bien. Exacto, que en general es algo que sucede, ¿no? Uno ve y dice, bueno, piensa, qué sé yo, bueno, historia del fútbol, y si uno piensa, si yo te digo, bueno, también está considerado el fútbol femenino, uno pensaría, bueno, tiene ahí, ¿no?, el rinconcito de las mujeres. Claro, y la idea que no, y acá mira, en una doble perspectiva, te cuento un poquito una interna, una cocina, pero que en general es algo que el visitante que viene al museo no conoce, y que está bueno también de saber. Y como te decía, digamos, acá hay una impronta que viene desde un objetivo de cómo y con qué perspectiva contar las cosas, pero el trabajo es un trabajo colectivo, y habemos muchas mujeres involucradas en el atrás de escena, en la cocina del museo y de esta muestra en particular. Yo soy del área de investigación, y el área de investigación está conformada por hombres y por mujeres, pero más allá de eso, los curadores de esta muestra, que bueno, el director fue uno, Gabriel Di Meglio fue uno, pero se llamaron especialistas sobre historia del deporte, historia del fútbol, y los curadores fueron externos, digo, sí. Dos, un hombre y una mujer especialistas en fútbol masculino, fútbol femenino, Ayelen Pujol, que tiene además publicaciones al respecto, ella trabajó, y después en las cuestiones más de la diaria dura de la vida de un museo, el equipo femenino acá es fundamental. La coordinadora de proyectos, que es la que hace que el proyecto funcione y todos coordinemos hacia el mismo lado, es una mujer. La museógrafa que diseñó la muestra es una mujer. La diseñadora es una mujer. Es decir, hay presencia femenina importante en el museo, y esto también se traduce en algo que quisimos mostrar en Historia del Fútbol, en esta muestra Pasión de Multitudes, que en general es algo que por suerte lentamente va cambiando, pero muy recientemente va cambiando. El fútbol está pensado como algo de hombres, como algo masculino,
¿no? En todos sus aspectos, ¿no? El hincha siempre es pensado como un hombre, el fanático de fútbol es pensado como un hombre, el mundial, de hecho la cantidad de chistes y memes que circularon, ¿no? De que el hombre le pide a la mujer, bueno, déjame en paz porque ve el mundial, como si fueran los hombres los que consumen fútbol, como si solo jugaran al fútbol los hombres, como si la historia del fútbol fuera algo que tiene que ver con las masculinidades. Y la realidad es que si uno se pone a investigar con una mirada histórica seria la historia del fútbol, se puede ver que desde el comienzo del fútbol hay una lucha de las mujeres por poder formar parte de esto, porque siempre hubo jugadoras mujeres de fútbol e hinchas mujeres de fútbol, lo que pasa es que estaban invisibilizadas por una sociedad conservadora, patriarcal, machista. Entonces, en la historia del fútbol profesional, tienen una historia mucho más cortita, porque de hecho se profesionalizó en 2019. Claro. Cuando digo se profesionalizó, todo esto está contado en la muestra, no les voy a dar una clase de historia, digo, pero spoiler, me interesa la cuestión de fútbol femenino puntualmente por la impronta del programa, ¿no? Digo, se profesionalizó en 2019, o sea, muy recientemente, pero eso quiere decir que la AFA empieza a considerar a las futbolistas mujeres como profesionales en su trabajo, es decir, firman un contrato y tienen un sueldo y trabajan de jugadoras de fútbol, como hacen los hombres desde hace casi un siglo. Sí, más allá de las problemáticas actuales que tiene, ¿no? Todavía el fútbol femenino, acá lo hemos hablado. Bueno, ese es otro debate. Muchísimo. Pero es importante resaltar. Eso está tratado en la muestra, pero digo, es muy cortita la historia del fútbol profesional, pero el fútbol femenino tiene la misma antigüedad que el fútbol masculino, porque desmalezando potreros y jugando al fútbol hay mujeres desde que el fútbol existe. O sea, hay el primer registro histórico que sale en medios es de 1913 en Rosario. Mira. De equipos de mujeres. Pueden ver las fotografías si vienen a la muestra, porque salió en los medios de Rosario, porque era como una rareza, ¿no? Eso que sucedía. Y jugaban de vestido, de pollera, ¿no? Muy, muy loco eso. Ya en las décadas del 20 y del 30, siempre como una cosa amateur, eso se empieza a modificar, digamos, pero están muy presentes. Y entonces, está abordado el fútbol en general, desde todas sus facetas, como algo histórico que tiene que ver con nuestra historia nacional también. Está la prensa, está la política, están las cuestiones de género, están estos conflictos, está el fútbol amateur, está la profesionalización. El fútbol inicia a fines del siglo XIX, en las últimas décadas del XIX, a principios del siglo XX, empiezan a aparecer los clubes criollos, y de la década de 1920 en adelante empieza a ser algo cada vez más popular. Todo eso está contado. Los primeros clubes son clubes ingleses, el más conocido fue Alumni, no les voy a spoilear la muestra, así que pueden venir y verla. Dale. Y como digo, desde 1913 tenemos partidos femeninos, hay imágenes. Hay una etapa muy linda de 1925 de la revista El Gráfico, que es como si uno dice, bueno, fútbol, ¿no? El medio más importante siempre fue el gráfico. Y es muy loco esto, que la pueden ver también, está la reproducción. En 1925 es la primera etapa donde aparecen futbolistas mujeres en la portada del Gráfico, y la única. Es decir, no volvió a suceder. 1925. Teléfono, claro, sí. Claro, mirá si habrá cosas para contar. Después hay un montón de botines, de camisetas, de pelotas, de distintas épocas. Es decir, desde 1880, hay unos botines de 1880 y una pelota de tiento de 1880. Se puede ver toda la evolución del fútbol en la indumentaria, en la forma en la que se jugaba. Se puede ver eso también con el fútbol femenino, que tiene su derrotero. Sí. Que por ejemplo es muy interesante que hay también botines y camisetas y objetos personales de las jugadoras. Una de las joyitas, por lo menos para mí, de lo que hay en relación a fútbol femenino, es que tenemos de 1971 una camiseta de Betty García, que es una de las pioneras de lo que fue la selección argentina, muy previo a que fueran reconocidos por la AFA. Era la Asociación Argentina de Fútbol Femenino, todavía ni existía, que se crea en el 86, esto es en el 71, un mundial de fútbol que se organiza en México, donde participan solo 6 países, entre ellos Argentina. Viajan sin entrenador, sin médico, sin recursos, nada, con la decisión nada más, a pulmón. Sí. Sin botines, y de hecho los organizadores del mundial le dan los primeros botines que va a tener esta selección de pioneras argentinas en el 71.
Las camisetas eran tan precarias que en el primer lavado se les destruyen, entonces una asociación de fútbol femenino de México les da las camisetas que van a usar en el Mundial, y entonces tienen las letras y los números pegados, ¿no? Como muy precariamente, claro, para poder jugar ese Mundial. Argentina salió cuarto lugar. Esa camiseta de Betty García se puede ver. Y es súper interesante que el primer partido contra México, que eran los locales, se pierde, pero el segundo partido que juegan, un partido posterior, que es el 21 de agosto de ese año, el 71, lo juegan contra Inglaterra, y la selección de fútbol femenino le gana a la selección de Inglaterra por 4-1. Y fue tan significativo ese primer triunfo, y además, a ver, estamos hablando de contra Inglaterra, que siempre es como, bueno, ¿no? El gran... y en Argentina, en homenaje a ese partido, se conmemora el Día de la Futbolista, que no sé si es un dato que tenía, pero yo lo descubrí haciendo la investigación para esta muestra. Sí. 21 de agosto, en honor a estas pioneras, que fueron las primeras que así, digamos, con todo en contra. Es muy interesante también que entre los objetos que pueden ver si vienen a la muestra, tenemos el original, que lo prestó ella, Liliana Rodríguez. Espérate que no me quiero confundir. Sí, estoy diciendo bien, Liliana Rodríguez, que es una carta de la AFA de 1993. En 1986 se hace esta Federación de Fútbol Femenino, que era una cosa amateur porque no estaba reconocida. Recién en 1991, y por pedido de la FIFA, que ya estaba incorporando el fútbol femenino, la AFA reconoce al fútbol femenino, las incorpora. Entonces, desde 1991 hay selección, digamos, de fútbol argentino, y se empiezan a organizar también los torneos locales con los clubes de fútbol femenino, pero el primer partido de la selección AFA, digamos, va a ser en 1993, y era un amistoso. Insisto, no eran profesionales las jugadoras, es decir, lo jugaban como un hobby, como algo amateur. La mayoría además eran mujeres muy trabajadoras y de sectores populares. De hecho, una de las funciones de la Federación del Fútbol Femenino era dar asistencia médica y alimentación a esas mujeres para que también tuvieran mejor estado físico, ellas y sus familias, y pudieran jugar. Y decía, volviendo a esto, la carta de la AFA le hace a Liliana Rodríguez, como para que presenten su trabajo. Ella trabajaba en una fábrica de hilados, diciendo que era una jugadora que estaba representando a la Argentina en el exterior, en un partido internacional, pero parece que no fue suficiente que la AFA dijera que estaba representando a la Argentina en la selección. Esta fábrica de hilados, a Liliana Rodríguez, en 1993, no hace tanto de esto, le descontó la semana, le descontó el presentismo. Bueno, pero esas son algunas de las cosas que pueden ver en la muestra. Un cambio grande de esto se dio gracias a la lucha de las jugadoras de fútbol, entre ellas Maca Sánchez, es una de las pioneras, que llevó a juicio en 2019, y eso hace que se logre la profesionalización, aunque, como vos bien decías, todavía se está peleando. En 2019, Maca Sánchez queda desafectada del club en el que jugaba, Urquiza, y va a judicializar la situación de por qué, ¿no?, los jugadores de fútbol lo tienen como un trabajo y firman contratos, y las mujeres no tienen sueldo, no tienen contrato, no es un trabajo, aunque ya está reconocido oficialmente por la AFA. Gana el juicio, y es el primer contrato, es en 2019, es el primer contrato de un club con una jugadora de fútbol, que es de San Lorenzo a Macarena Sánchez. Está el contrato y está la camiseta de Maca Sánchez con sus botines. Para mí esas son como joyitas, y de ahí en más las mujeres pueden considerarse jugadoras profesionales de fútbol. Es nada, es ese recorrido, ayer, aparte, ¿no? es maravilloso, está buenísimo. Y te consulto, ¿cuál ha sido en general la recepción? Han ido muchas personas ya a ver esta exhibición, que entiendo va a estar hasta agosto de este año, ¿no? Va a estar hasta fin de agosto de este año, es decir, van a tener todas las vacaciones de verano todo el año y vacaciones de invierno. Sí. Mira, es recientísima la inauguración, pero la recepción viene siendo buenísima. Estamos en los días normales de semana duplicando, o más que duplicando, la cantidad de visitantes, porque bueno, yo acá me centré un montón en hablar de
de fútbol femenino porque me parecía que era obvio, interesante por la perspectiva del programa, pero obviamente que está contemplado todo y hay muchísimo de la historia del fútbol desde el inicio, el fútbol criollo, el fútbol amateur, la profesionalización, la AFA masculina que comienza en la década del 30, década por década de todos los clubes, o sea que los hinchas de todos los clubes van a poder tener su corazoncito feliz. Hay un sector dedicado a Diego Maradona, donde está su derrotero futbolístico en camisetas, desde Cebollita, digamos, y en las menores, hasta todos sus distintos clubes. La del 94, su último momento en la selección. Hay un sector dedicado a la historia de la selección nacional, con camisetas y botines de los ídolos máximos de toda nuestra historia, desde la década del 20 hasta la actualidad. De hecho, hay una camiseta con la que Lautaro Martínez el año pasado jugó y salieron campeones en la Copa América. Veremos si con el paso de los meses tenemos algo de ahora de objetos del Mundial. Una de las joyitas es que la AFA prestó muchísimos de los trofeos y tenemos la Copa Mundial del 86, la que levantó en México Diego Maradona, algunos de los objetos con los que se pueden encontrar. La verdad que la recepción está siendo buenísima y nos coincidió con los festejos del Mundial, así que estamos como muy emocionados. Invitamos a todos que vengan. Es una muestra muy grande, muy importante, súper entretenida. Para el futbolero es una locura de felicidad, pero para el que no es muy futbolero también es súper interesante por todo esto que charlábamos. Es un raconto histórico en donde se pueden ver un montón de procesos que tienen que ver con procesos sociales, económicos, políticos, que trascienden por mucho al deporte y que tienen que ver con la historia nacional, con las luchas sociales, con las cuestiones de género, con las cuestiones de clase, donde está la política metida, porque está el tema de, publicidades, la prensa, un montón de cuestiones, ¿no? Y es gratis. Lo pueden visitar todos los días de miércoles a domingo, de 11 de la mañana a 19 de la tarde. Los viernes hay horario extendido hasta 21 horas, y todos los feriados. Me encantó. Es feriados, y de lunes a domingo, de 11 a 19, lunes hasta las 21, gratis. El museo está en el barrio del San Telmo, en el Parque Lezama, Defensa 1600. Y bueno, los esperamos con los brazos abiertos. Por supuesto. Hay una perlita, no sé si ya estamos repasados o tengo una perlita. Contame la perlita, dale. Estamos bueno, bien. Les cuento la perlita. Volviendo a algo histórico de fútbol femenino, que yo debo decir, me encontré con estas cosas ahora, ¿no? En la preparación de la muestra, porque yo soy futbolera, pero justo. E intento feminista, ¿no? En este camino de deconstrucción que todas intentamos, pero no soy una especialista de fútbol femenino, y viendo cómo tomaba la prensa, sobre todo en los inicios esto, la verdad es que la lucha de las pioneras del fútbol fue tremenda, porque la violencia y la denostación con que los medios de prensa trataron a las jugadoras de fútbol fue tremendo. Y ya que contábamos esto de las pioneras del Mundial del 71 y que hay objetos de ellas y la camisa de Betty García, hay una nota, puedo mencionar de qué diario, no le va a sorprender a nadie, creo. Sí, podés. Ahí lo tengo. No voy a decir quién la firma porque quizás ese señor está vivo. Nos acordamos acá de él con mucho cariño cuando leímos esta nota. Hay una nota muy larga en Diario Clarín comentando la participación de la selección de fútbol femenino súper amateur, porque no estaba reconocido en el 71 en el Mundial de México. Les voy a leer solo un fragmentito de la nota. La nota se llama "El fútbol no es para chuchis". Ah, un divino. Bueno, ya el título se tapa en la cara del otro lado. El fútbol no es para chuchis. Hay fotos y notas sobre los partidos, y un fragmentito dice: 9.000 personas garparon por ver jugar a las chuchis en México y Argentina en el Estadio Azteca por el primer Mundial Femenino de Fútbol. Parece increíble. Y aquí viene la pregunta. El fútbol, juego viril, recio, rudo, deporte de choque, de hematomas, desgarros, chichones, raspones, fracturas, de golpes furibundos, de rodadas tremendas, de estroles furibundos, encontronazos en donde suenan las calaveras y se achatan las fiatas. ¿Puede ser practicado por mujeres? Las ves correr, las ves moverse con esa torpeza insuperable, porque ese juegue no está hecho para ellas. Las ves sacudir las plataformas tratando de alcanzar la globa, y la respuesta surge sola: no. Esto de la pelota no es pour boom stams,
lo dice en francés, además el señor, porque se acomodan patutes infames. Y esto solo es cosa para varones de pelo en pecho y de galladura fuerte. No entendí nada, señor. Digo, sí, me parecía que valía la pena comentarles un poquito esto como para ver la mirada de los medios. Lo importante que me parece que hoy, ya 2023, estemos en el Museo Histórico Nacional, que es un museo que cuenta la historia de este país, nada, considerando con la importancia que tienen la lucha que dieron las mujeres y las pioneras del fútbol para estar presentes en esta historia del fútbol nacional, y lo que falta, ¿no? Sí, pero digo, y perdón, como los paralelismos que podemos hacer con lo que pasa en la actualidad. Hace unas semanas hablábamos de las relatoras de fútbol que las habían mandado a lavar los platos en Twitter. O sea, lamentablemente seguimos encontrándonos con estos discursos, pero está bueno visibilizarlo. Y sí, obviamente, no me sorprende que Clarín haya publicado eso en su momento, como no me sorprende que actualmente... ¿no? La violencia desgozada para decirles esto no es para ustedes. Claro, no les pertenece, claro, totalmente. Totalmente, sí. Bueno, luchas de poder, no era un deporte que consideraban solamente masculino, como pasa con tantos deportes. El tema es que el fútbol realmente fue desde que se empezó a popularizar algo esto, ¿no? Como tan popular y tan de los sectores populares, además que, insisto, sobre todo las primeras jugadoras eran de sectores populares y lo hacían con muchísimo esfuerzo personal. Entonces creo que, bueno, vale como doble, ¿no? El logro de haber logrado no solo el reconocimiento, sino además ahora la profesionalización y que a los equipos, a la selección y a las jugadoras, en los últimos años se estén sumando periodistas deportivas, las comentaristas. Sí. Hay un camino largo recorrido y otro largo por recorrer. Exactamente. Bueno, Ana Laura, ha sido un placer charlar con vos. Bueno, tenemos en cuenta entonces la muestra En Defensa 1600. Los días de, perdón, soy malísima, de miércoles a domingo, ¿verdad? Miércoles a domingo de 11 de la mañana a 19 horas. Perfecto. Los viernes hasta las 21, todos los feriados, caiga el día que caiga. Gratuita la entrada. Importantísimo eso. También. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo y nos estamos hablando. Un beso grande. Muy bien. Charlamos con Ana Laura Montani, investigadora del Museo Histórico Nacional, con de esta muestra que se las trae y que recomendamos desde aquí que vayan a ver. La iré a ver nuevamente. Estamos excedidísimos de tiempo, nos vamos volando a escuchar el próximo tema y a la tanda.